muy agradecida de estar hoy acá, de poder compartir mi trabajo con ustedes. Agradezco muchísimo su atención y espero que mi contribución les valga la pena. Hoy voy a estar hablando de la terapia de integración dinámica y de cómo el acceso a estados de conciencia expandidos puede potenciarnos y la efectividad de nuestros tratamientos, sea lo que sea la técnica que sea que ustedes usen, ¿no? Mi intención, más allá de difundir la integración dinámica en sí, es también alentar a otros profesionales a incluir los estados de conciencia expandidos para potenciar su vida personal y profesional. Entonces, más allá de si les interesa o no esta técnica en particular, un poco es compartir la experiencia de cómo pueden ser tan transformadores, ¿no?, los estados de conciencia expandidos. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Les voy a contar cómo, si bien, no presento hoy una investigación científica, porque todavía no están terminados de procesar los resultados, sí, a grandes rasgos lo que pudimos ver es que la efectividad de los tratamientos desde antes de usar esta técnica a después de usar esta técnica aumentó en un 86%, porque cambió la duración promedio de los tratamientos, pasó de ser de 25 sesiones a solo 3,5. Entonces, un poco la intención es alentar a todo el mundo a que pueda aprovechar, ¿no?, esta herramienta que tenemos al alcance de todos. Para presentarme, estoy un poco perdida porque yo suelo dar las conferencias con un PowerPoint y tener una pantalla, y ahora sin pantalla voy a hacer lo que pueda, así que se les agradece desde ya la paciencia, y estaba por presentarme. Entonces, yo soy orientalista de El Salvador, soy counselor especializada en terapias de avanzada, en técnicas de reprocesamiento de traumas basadas en neurofisiología y también terapias basadas en la energía. Soy astróloga, lectora de registros arcáicos, terapeuta floral, sanergista, bueno, hay un montón de técnicas basadas en la energía que, bueno, transité el proceso para aprender cómo manejarlas. Y sobre todo tuve el honor desde muy chica, desde los 16 años, que conocí a mi maestro José Bullaude, quien me acompañó a hacer una investigación del desarrollo de la percepción suprasensible y el manejo voluntario de la energía por 18 años, hasta que falleció. Así que esto para mí fue lo más valioso de todo, que le voy a explicar después. También otra cosa que me parece importante es que es muy fundamental, diría, tener en cuenta la responsabilidad que tenemos cuando trabajamos con estados de conciencia expandida. ¿Sí? Para mí fue un camino largo hasta poder llegar a encontrar una forma que pudiera transmitirse responsablemente, ¿no? De muy chica, a los 3 años tuve una experiencia de muerte, entonces tuve un acceso directo a la realidad espiritual. Yo creo que eso fue lo que me permitió después perseverar en a ver cómo hacemos para desarrollar una forma más funcional de acceder, ¿no? Una que pueda compartir con otra gente que no tenga que pasar por esto. Pero bueno, al tener desde tan chica la seguridad de que sí, eso está ahí, y hay que ver cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Creo que eso me ayudó a perseverar, porque muchas veces, digamos, la percepción suprasensible está vista como un don, ¿no?, que se otorga a unos pocos elegidos. Bueno, acá mi experiencia es, no es un don, es algo que podemos desarrollar voluntariamente, es algo que de hecho todos tenemos. Pasa que hay factores biológicos, sociales, culturales, psicológicos y espirituales que nos restringen la percepción. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta la responsabilidad que tenemos cuando guiamos a los procesos para poder desarrollar la conciencia, ¿no?, que sea, lograrlo de una forma en que cuidemos, ¿no?, nos cuidemos de los riesgos de desestabilizar la estructura psíquica y al mismo tiempo logremos un acceso efectivo al plano espiritual, ¿no? Y una vez que accedemos, bueno, ¿qué hacemos ahí? Porque un montón de gente, creo que la duda o la consulta más habitual es, bueno, yo percibo todo esto, pero ¿qué hago? Bueno, justamente es necesario tener experiencia y sobre todo una guía
para empezar a manejarnos es como si aterrizáramos, nos abducen, ¿no? Los marcianos y aterrizamos en un planeta nuevo. Bueno, ¿cómo nos manejamos en el mundo espiritual? Así que para esto creo yo que es muy importante y por esto es que me llevó tantos años, ¿no? Más de 25 años tratando de desarrollar y sistematizar una forma para ser al mismo tiempo cuidadosos y efectivos. ¿Ok? El resultado de esta investigación y de estos años es integración dinámica, que es de alguna manera, a mí no me gusta tanto la palabra método, pero no encuentro una mejor. Digamos, una forma de aprender a entrar en estados de conciencia expandidos en los que podemos percibir y manejar la realidad energético-espiritual voluntariamente. ¿Sí? Primero aprendemos a hacerlo con las manos y después aprendemos a hacerlo solamente con el poder de nuestra voluntad. Mil gracias. Ahora sí. Hace calor. Entonces, la integración dinámica como todo se basa en este acceso a lo que les decía, los estados de conciencia expandidos. ¿Sí? Hay como un abanico de estados específicos de conciencia, ¿sí? Que gradualmente aprendemos a desarrollar hasta llegar a lo que yo llamo el estado de conciencia integrada. ¿Qué es? Yo les diría que para entenderlo en criollo es una experiencia mística. Es la capacidad de ir superando de a poco los límites, la alimentación de nuestra conciencia individual para poder integrarnos en la conciencia universal. ¿Sí? Es como borrar las limitaciones de la individualidad. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer esto sin desestabilizar la estructura psíquica del yo? ¿Sí? Sin riesgos de, de brotes psicóticos, por ejemplo. ¿Sí? Yo fui testigo de la escuela, de una querida amiga que tuvo en una época que cerrar la escuela porque los alumnos se psicotizaban. ¿Sí? Es muy delicado eso y merece mucha responsabilidad. ¿Sí? Y por eso de la importancia de la gradualidad y el acompañamiento cercano que vamos haciendo, porque es fundamental. ¿Sí? Y por último, llegué a mi tercera definición de hoy, que es la terapia de integración dinámica, que es el tema que nos convoca. ¿Sí? La terapia de integración dinámica se basa en el acceso, si el terapeuta accede a este estado de conciencia integrada, entonces ahí rastreamos directamente cuál es el origen del conflicto. Ya sea que nos consultan por un tema psíquico, físico, relacional, ¿sí? La consulta que sea, la vamos a rastrear dónde se originó, en el plano espiritual, ¿no? Entonces, no es que se nos presenta, porque vamos directo. Lo que hacemos es poder acompañar a la persona a que acceda a esa situación en el plano espiritual para poder construir activamente. Buenas, hola corazón, ¿te quieres sentar? No, bueno, cuando vos quieras te sentás. Acompañamos a la persona para que pueda construir activa y voluntariamente su propia resolución única que necesita, ¿sí? Para poder integrar el aprendizaje que no estaba pudiendo integrar. ¿Okay? Una vez que esto se logra en el plano espiritual, remiten los síntomas, hay una transformación completa, digamos, porque no es solo en un ámbito. Cuando sanamos en el plano espiritual, el origen del problema, toda la estructura energética de la persona se reorganiza. ¿Sí? Es como si pudiéramos ir directo al punto para poder encontrar qué estaba faltando integrar en esta alma. ¿Sí? En mi experiencia clínica les diría y de trabajar desde este estado de conciencia, lo que nosotros habitualmente entendemos como problema, ¿sí? Son de alguna manera aprendizajes importantísimos que necesitamos transitar. Muchos ya los tenemos arreglados, ¿no? Como ordenados desde antes de nacer y fue parte de nuestra voluntad de encarnación. No me quiero ir por las ramas, ese es todo otro tema que lo veremos más adelante si tenemos tiempo.
Entonces, una vez que logramos acceder al origen del conflicto, llevar al paciente hasta ahí, a resolverlo de la forma única que esta persona necesita para poder integrar en su alma el aprendizaje que no estuvo pudiendo, se da toda la transformación que vamos a ver, ¿no? Entonces, no solo resuelve los conflictos bio, psico, socioespirituales, sino que también nos alinea con nuestro propósito personal, ¿sí? Porque de alguna manera volvemos a encarrilarnos en el camino que decidimos transitar en esta vida, y al transitar nuestro camino genuino y verdadero, también nos alineamos con el bien mayor, ¿sí? Hay todo un desarrollo, digamos, no me quiero poner demasiado esotérica, pero no me queda otra, como si fuera el fluir del desarrollo de la unidad de la realidad. ¿Sí? ¿Está haciendo de noche? Sí, mi corazón. Sí, pero hay mucha luz, por eso no se nota. La idea sería que, la idea, no, la experiencia en estado de conciencia expandida lo que nos muestra de alguna manera es que somos parte indivisible, ¿sí? De una unidad. Y esta unidad es consciente. Entonces, lo que hacemos de alguna manera es volver a acomodarnos de forma armónica, ¿sí? Al desarrollo de esta unidad consciente de la realidad, que bien podemos llamar universo, campo cuántico, Dios, o le pueden poner lo que quieran, lo que es. ¿Ok? Entonces, el trabajo con estos estados de conciencia sirve de alguna manera para poder volver, para poder recuperar nuestro propósito profundo, que está alineado con todo el resto del universo, porque la verdad no se puede encontrar tampoco, pero si conscientemente lo podemos acompañar, entonces se da un fenómeno que solemos llamar en el idioma cotidiano suerte. ¿Qué es la suerte? Cuando digo, ay, mira qué suerte, ¿no? Es cuando estamos alineados en lo personal, ¿sí? Cuando de alguna manera mi deseo personal está alineado por uno superior, ¿no? Entonces, este trabajo sirve también para encontrar esa alineación. Seguimos. ¿Cómo surgió? Ya lo conté. Contexto, bien. En marzo estuve dando esta misma conferencia con pantallas, así que puede que haya sido más fluida, en Bangkok, en un congreso de psicología y espiritualidad que gracias a Dios voy todos los años. Y una de las cosas que fue más enriquecedoras de esta edición fue que era como si hubiera un tema en común que alineaba todas nuestras conferencias. Los conferencistas de alguna manera estábamos hablando de lo mismo. ¿De qué? Bueno, desde muchos ángulos distintos, porque hay gente, no sé, desde monjes budistas hasta islámicos, hay gente como muy diferente. Estamos todos hablando de la interconectividad, ¿sí? Como factor, les diría, definitorio de la salud psicoespiritual. Dicho de otra manera, estábamos viendo que cuando no estamos pudiendo percibir conscientemente la interconectividad, entonces empiezan los problemas. La interconectividad percibida conscientemente nos da una profunda confianza en la trama de la realidad, y al nosotros confiar, entonces nos animamos a ir por lo que necesitamos y lo logramos. En cambio, cuando no tenemos esa percepción y esa confianza, entonces no nos animamos, yo voy para atrás, y lo que terminamos sintiendo es un profundo vacío existencial y una sensación de angustia de separación, igual que los bebés cuando se separan de la madre. Porque de alguna manera nuestra esencia espiritual conoce el estado integrado. Entonces, al poder transitar el caminito para recuperar esa conciencia, es profundamente sanador. Iba a citar un par de científicos para apoyar esta hipótesis, y los tengo que encontrar porque
sin mi pantalla estoy perdida, así que vamos a saltearnos los científicos y les voy a contar que hay mucha, a mí me encanta la teoría, así que hay muchísimo respaldo, ¿sí? Tanto de las tradiciones místicas del mundo entero. Yo como orientalista, digamos, me encantan y me fascina entender cuál es la cosmovisión que genera cada cultura, que para mí de alguna manera son como diferentes lenguajes de hablar de una misma realidad, ¿no? Entonces, tanto desde lo tradicional, como desde la ciencia, como desde la experiencia directa, hay diferentes formas de hablar de esto que les estoy contando. ¿Okay? Podría hacer, puede que lo haga algún día, podría hacerte una conferencia solo de esto. Miren, desde un montón de lugares diferentes estamos hablando de esto mismo, ¿no? Y mostrar cómo cada visión trae un aporte, como si estuviéramos viendo desde diferentes ángulos, lo que yo llamo, porque es mi experiencia, ¿no? La unidad consciente de la realidad. Pero no tenemos las citas, así que vamos a seguir. Entonces, contexto. Bueno, acá es algo importante, que no me lo quiero olvidar, que es que cuando accedemos a los estados de conciencia expandidos, se trata más, ¿no? El camino se trata más de ir corriendo obstáculos que de hacer algo en particular. Es como, solamente tenemos que ir, bueno, retirando la creencia, podríamos decir desde la terapia cognitiva, desde la escuela cognitivo-conductual y de psicología, bueno, la creencia limitante que me impide, ¿no? Ver una realidad. Podríamos decir desde lo biológico, bueno, cuando estamos activando la razón, entonces no tenemos acceso a la sabiduría inconsciente. Bueno, hay un montón de formas de decir que todos los limitantes se pueden retirar. Y una vez que los retiramos, ¿cómo se siente? Bueno, es difícil de explicar con palabras, pero un poco la sensación tiene muchísimo más que ver con lo prenatal, ¿sí? Porque es bien kinestésico, es bien de la experiencia, es más una sensación totalmente unida a una emoción, ¿sí? Totalmente unida al entorno, totalmente unida, es una experiencia integrada, integrada, ¿sí? Una experiencia de integración. Entonces, la idea es que la conciencia se expande hasta integrarse en la universal, la conciencia universal. Al superar las limitaciones bio, psico, socioculturales, espirituales, lo que podemos también es superar de alguna manera el control inconsciente de nuestra vida. Hay tanto estímulo que podemos percibir por minuto, y es tan lenta la razón para decodificar esos estímulos que la gran mayoría los procesamos de forma inconsciente. Digamos que de toda la información que podemos captar en un minuto, si quisiéramos pasarla y procesarla racionalmente, necesitaríamos un mes. Y no tenemos un mes. Tenemos un minuto. Entonces, ¿con qué criterio elijo qué estímulos voy a ser conscientes y cuáles no? Bueno, con criterios también inconscientes. Entonces, lo que termina pasando es que el 95% de las decisiones que tomamos están basadas en impulsos inconscientes. Entonces, expandir la conciencia sirve también para decidir más libremente, ¿sí? Para tener una experiencia más completa de qué soy y una experiencia más libre de qué quiero hacer con esto que soy. Y seguía con más beneficios, que como no tengo la lista, la voy a chusmear. Bueno, cuando expandimos la conciencia, esto ya se los dije, ¿no? Esta sensación de plenitud, de paz, de armonía, que yo percibo y nombro como amor. Para mí, el amor es el nombre que le pongo
a la fuerza, digamos, integradora. Nosotros percibimos en nuestro estado de conciencia habitual la realidad segmentada. Yo persona, esto silla, esto no sé qué es esto. ¿Okay? La relación, ¿sí?, que lo atraviesa todo y que nos incluye en un mismo conjunto, yo le digo otro. Y de alguna manera acá traigo lo que es el origen de la palabra religión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de experiencias místicas, ¿no? Y la palabra religión, bueno, cuando se nos terminó, digamos, la experiencia directa y accedimos, ¿no?, a una más lógica racional como forma de pensamiento, entonces ahí empiezan a hacer la religión como forma de recuperar esa experiencia de unidad. Y la palabra religión viene de religare, en latín, ¿qué quiere decir? Quiere decir unir lo que está separado. ¿Qué está separado? Yo creo, por lo que es mi experiencia, que lo que está separado puede leerse como la conciencia individual de la conciencia, digamos, única, universal. También podríamos leerlo como la conciencia de la energía, ¿sí? Las ramas místicas, bueno, el tantra, por ejemplo, lo va a poner en principio masculino y femenino. El yin yang lo va a poner en yin y yang, ¿sí? Hay muchas formas de hablar de que hay algo que está separado y que unirlo hace bien. ¿Okay? Entonces, este va a ser uno de los beneficios. También vamos a mejorar nuestro desempeño personal, porque si tengo más conciencia voy a poder decidir más libremente, ¿no? Muchas veces me pasa, por ejemplo, que esto me pasa manejando, que de vez en cuando siento algo y en el momento puedo detectar, primero, que algo ingresó en mi campo, y segundo, lo puedo retirar, lo puedo limpiar, lo puedo transformar. Entonces, si no me doy cuenta, llego a la noche y tengo una contractura madre que no sé de dónde salió y me la sigo bancando. Así nos vamos poniendo encima, ¿no?, como capas de cosas que no tienen que ver con nosotros y que quedan a nivel inconsciente y produciendo lo contrario a la salud. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? No son sanas. En cambio, cuando sí las hago conscientes y puedo decidir cómo manejar, bueno, esto va a ser más sano. ¿Okay? También me va a servir para mejorar nuestro desempeño profesional. Los que somos terapeutas y los que no también, porque tener más información ayuda. También nos va a servir para colaborar de forma más constructiva con la trama social. ¿Sí? Porque si yo soy más libre y consciente, mi aporte a la sociedad va a ser más constructivo, ¿no? Y de hecho por eso es que me dedico a difundir esta conciencia de integración, porque me parece fundamental hacer un aporte a la construcción de una sociedad donde seamos más conscientes de la interconectividad para generar relaciones colaborativas con nosotros, con el planeta, con el universo, digamos, para intentar corrernos, ¿no?, de la fantasía individualista. Esto me parece re importante. Seguimos. Bueno, vamos a entrar directamente en lo que es la terapia de integración dinámica en sí. ¿Me escuchan por el fondo? ¿Sí? Qué suerte, me alegro. Me tomo un traguito de agua y seguimos. Entonces, ¿en qué se basa, ¿no?, esta eficacia tan significativa, ¿no?, que encontré en la terapia? Bueno, yo suelo decir que es devolverle el control al poder que realmente tiene el control o la capacidad de modificar la realidad. ¿Sí? Nosotros desde nuestra conciencia individual y no podemos más que suponer, hacer hipótesis diagnósticas. En cambio, vamos a decir, la guía espiritual que canalizamos en los estados expandidos de conciencia sabe, no supone, sabe perfectamente qué es lo que necesita esta persona en este momento con este problema. Entonces es mucho más rápido.
Cuando nos acostumbramos a ceder el control, entonces podemos ser mucho más útiles. Somos como herramientas mucho más efectivas. Y les diría casi que lo que hacemos es ser la herramienta, ¿sí? Ser un canal para que fuerzas mucho más, vamos a decir, sabias y poderosas actúen. ¿Sí? Entonces, un poco se trata de dejar de pensar que yo soy la que estoy ayudando a la persona y que me ayude que realmente sí puede hacerlo. ¿Mm? A veces digo, bueno, yo puedo aprender a veces, de vez en cuando, y cuando, surfear la ola, ¿no? Y voy un ratito surfeando la ola, pero yo estoy segura que el poder del mar no es mío, ¿sí? Sería un poco lo mismo. En la formación, pautas en integración dinámica, lo que hacemos es aprender, ¿no?, a ceder el control, a canalizar, ¿no?, cuál es la sanación, la intervención precisa que necesita esta persona para sanar en este momento, a su tiempo y a su manera. Por eso es que es tanto más efectivo. ¿Okay? Leer lo resaltado, acá vamos. Bueno, cuando se supera la barrera entre sujeto y objeto, lo que queda es el vínculo puro. Y nosotros trabajamos directamente de esencia espiritual a esencia espiritual con la persona. Que en su forma más pura, lo que se experimenta suele llamarse amor, esto lo había dicho. Podemos desarrollar una percepción extraordinaria que nos permita superar las limitaciones y descubrir un campo amoroso, unificado, lleno de nueva información. Podemos tomar conciencia de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias vibracionales, sutiles cambios en la presión, sensaciones físicas, emociones, ideas, todo esto nuestro y también del otro, y de otros, presentes o no, y percibir todo eso integrado, ¿sí?, en una experiencia única. Desde ahí trabajamos. Entonces, espero que a esta altura ya hayan entendido por qué el nombre de integración dinámica, ¿sí? Porque de alguna manera lo que hacemos es integrarnos en la dinámica de esta unidad consciente de la realidad. En criollo sería que nos integramos a la conciencia universal, pero no desaparecemos como Buda, sino que la idea es participar activamente en su dinámica. Integrar es fluir en la dinámica de la expresión y reabsorción de la energía del universo, de la dinámica de proceso que fluye de la totalidad a la individualidad, del yo al otro, de la salud a la enfermedad. Expandiendo la conciencia, podemos acompañar ese flujo para el bien mayor. Esto también es importante. No trabajo ni para mi bien personal, ni para el bien personal del otro, ¿sí? Trabajamos para el bien mayor. Y yo creo que tal vez el mayor cambio de visión que creo haber encontrado. Porque creo que tomar conciencia de la unidad nos impide dañarla, y tal vez así podamos colaborar con el desarrollo armónico de la sociedad en el planeta. Por lo tanto, si queremos apuntar a superar el control inconsciente de nuestras vidas, actuar voluntariamente en la realidad espiritual, alineados con el bien mayor, el camino de desarrollo de la conciencia puede ser un aporte enriquecedor, no solo para nuestra práctica profesional, sino también para nuestro desarrollo personal y colectivo. Claramente, el resaltado que tenía que leer era otro. Ya lo había dicho. Seguimos. Entonces, para una persona, dar exactamente en la intervención precisa que el otro está necesitando en este momento es demasiada exigencia, ¿sí? Por eso, sin el acceso a los estados de conciencia expandida, nunca podríamos llegar a esos niveles de efectividad. Por eso es como fundamental este camino para aprender a llegar hasta ahí. Una vez que ya más o menos lo manejamos, y la verdad que es mucho más relajado para el terapeuta. Antes, trabajando tal vez desde el enfoque más psicológico,
quedarme con lo emocional cognitivo, es mucho más trabajo, porque estoy todo el tiempo haciendo un esfuerzo enorme para tratar yo de interpretar, y no, esto es más simple, lleva más entrenamiento. ¿Sí? Yo también dudaba, sí, es cierto, hasta que con los años me fui dando cuenta de un hecho que es como simple. La gente sana, rápido y sin recaídas. Por eso es que estoy acá compartiéndoselos. Vamos directamente a ver algunos casos que no estoy muy segura de cómo los voy a presentar sin ponerles la pantalla, pero se los cuento. Si están de acuerdo, ¿ok? Para que se entienda un poco, bueno, cómo es esto en la práctica, ¿no? Voy a empezar por ahí por algunos bien simples, ¿sí? En los talleres de desarrollo personal, en los que aprendemos como si fuera el uso de la integración dinámica para uso personal, ¿no? Cómo aprendemos a tomar conciencia de nuestra realidad energética y cómo aprendemos a manejarlo para nosotros mismos. Como es bastante gente, cuando alguien está trabado en algún punto, no tengo mucho tiempo para hacer una terapia profunda. Entonces muchas veces necesito hacer, tengo como una chance, ¿no? Lo bueno es que como no la tengo que pensar yo, muchas veces hago las cosas y después me doy cuenta, esto debe haber sido por esto, esto debe haber sido por lo otro. Pero yo sola no hubiera podido llegar hasta ahí, ¿no? Es fundamental y todo mi agradecimiento es a la guía espiritual, ¿ok? Entonces, para poner algunos ejemplos, eh, bueno, puedo empezar por una chica en uno de estos talleres, 19 años habrá tenido, y se trabó donde estábamos desarrollando la parte vincular. Yo trabajo con 3 ejes básicos de circulación. Hay un montón de anatomías energéticas diferentes a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, yo lo que hago es trabajar con una simplificada. ¿Sí? La circulación energética la trabajo en 3 ejes. El eje del yo, que conecta la fuente de la tierra con la fuente universal o superior, y ahí es donde encontramos nuestro eje personal, ¿no? De alguna manera nuestro yo funciona como un axis, ¿sí? Que es el eje del universo. Y en el encuentro de la fuente superior y la fuente inferior, ahí está, bueno, está, se juntan, las dos llegan y nutren mi esencia. Le podemos decir como la chispa divina, el alma, el espíritu, bueno, se juntan por acá dentro, se siente, ¿sí? Y ahí entonces me nutro de las dos fuentes y hay una transformación. No solo soy yo transformada, no solo esa esencia es transformada por la cualidad de las fuentes, sino que ahí surge esta magia, ¿no? Surge el 3, ¿no? 1 más 1 no es 2, acá es 3, surge algo más. Sí, lo mismo que pasa cuando se unen un hombre y una mujer y se dan la fecundación, surge algo más. Ese algo más que surge es mi esencia única, ¿sí? Ahí encuentro yo. Y si lo extendemos y llegamos a integrarnos en la fuente inferior y lo extendemos hacia arriba y llegamos a integrarnos a la fuente superior, este recorrido, ¿sí? Cuando lo hacemos fluido, nos da una seguridad que no te la saca nadie. Es bastante efectivo. Entonces, esta es de las primeras cosas que hacemos, ¿no? Cuando les decía, bueno, tiene que ser una forma que cuide la integridad de nuestra salud psíquica, ¿no? Es una de los, digamos, pasos necesarios para prevenir los riesgos de desestabilización de la estructura yoica, es trabajar con el eje personal. Después está el eje social, que es a partir de esta esencia espiritual que me encuentro con otros, ¿sí? Eso se cura y entra y me transforma, y yo lo transformo, y entonces lo que ofrezco, ¿sí? Está impregnado de mi esencia. Y lo que tomo está impregnado de la esencia de cada uno. ¿Ok? Entonces ahí sanamos lo que es el eje horizontal o social, ¿sí? Y después está el eje antero-posterior, que si lo rastreamos, bueno, hacia atrás, llegamos al
origen de los tiempos, ya no hay. Sepan que no hay. Y hacia adelante vamos viendo todo el devenir de la historia, lo que nosotros percibimos como tiempo. Entonces todo lo que sean traumas transgeneracionales, o de vidas pasadas, o toda la parte transpersonal, toda la historia, digamos, de cada persona la podemos rastrear y de hecho tocar acá atrás, en el eje lo vas tocando y una piedra, ¿no? Y la podemos trabajar desde esta. Y cuando soltamos el bloqueo allá atrás, como que toda esa energía llega hasta el yo, y entonces ahí sí la podemos proyectar hacia construir un futuro más alineado con nuestra esencia. ¿Sí? Porque cuando está retenida esa, vamos a decir, energía atrás, no está llegando a ser atravesada por mi hija, no estoy aportando mi esencia única. Entonces, todo el comportamiento que surja desde ahí no está alineado con mi propósito personal. ¿Sí? Cuando hay mucho tironeo desde atrás, de hecho las sensaciones, no puedo avanzar en la vida. Y cuando empezamos a destrabar de detrás y a soltar, como que, ahora sí. ¿Ok? Todo esto venía a que esta chica de 19 años que estaba participando en uno de los talleres, entonces no estaba pudiendo liberar los ejes de circulación. Y yo me acerco y le digo, pero vos necesitas perdonar a tu niña de 9 años. La primera vez que la veía. Entonces se pone a llorar, estamos un ratito hasta que realmente la logra perdonar. Y se transformó por completo. Por completo. Cuando terminó el taller y después me escribió agradeciéndome, diciendo que bueno, sentía que se había restituido su autoestima como nunca antes en la vida. Yo no tengo la menor idea que le habrá pasado a los 9 años, ¿sí? Lo importante es que no necesito tener idea, ¿sí? De qué es lo que le pasó, porque no es desde las ideas. La intervención va directamente desde el origen que está reteniendo el aprendizaje que esa alma necesita integrar. Vamos a poner otro ejemplo. Esperen que me saco el saquito porque no doy más del calor. Entre que hablo mucho y soy calurosa, vamos a poner otro ejemplo. Acá. Un paciente habrá tenido, sin mi PowerPoint, estoy perdida, no me acuerdo las edades, por ahí no son precisas, ¿no? Habrá tenido, yo creo que eran 24, y me consultaba por ansiedad generalizada. También tenía asma, ataques de pánico. Bueno, sí, la primera sesión generalmente se usa para establecer el rapport, ¿no? Lo que es conocernos. Ahí se establece la confianza. Así como yo confío totalmente, ¿sí?, en la conciencia superior, porque es mucho mejor que la mía. La gente suele necesitar ver a alguien concreto en quien confiar, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante el rapport, ¿no? Como la confianza que hay con quien consulta, porque si no confían en mí, entonces yo no los voy a poder ayudar, ¿ok? Para eso se usa la primera sesión. La segunda sesión, entonces, lo que hicimos fue ir a buscar entonces el origen de lo que necesitaba trabajar en ese día. Y yo dije, pero pará, vos a los 3 años te ahogaste, porque lo veo ahogado ahí en la pileta, que veo que lo saca el tío. Me digo como diciendo, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Pero cuando vamos a reprocesar el trauma, ese era el origen, no solo de la ansiedad generalizada, sino también del asma. ¿Sí? Entonces cuando pudo él construir su propia sanación y poner a su tío en su lugar, y él como adulto poder, ¿no?, como tranquilizar al chiquito que seguía ahí en sensación de hiperalerta, ¿no?, de miedo absoluto, entonces los síntomas se dieron y no volvieron, ¿no? Esto también me parece importante, cómo funciona el trauma. ¿Qué es un trauma, no? Un trauma, en mi experiencia, es una situación que no pudimos digerir. Hay toda una explicación desde la neurofisiología. ¿Sí? La información ingresa por el hemisferio derecho, donde queda hiperactivada la amígdala, que entonces, como queda activa el hemisferio derecho, esta información no pasa y no se puede procesar con el hemisferio izquierdo, que es el que aporta tiempo, lenguaje y recursos. Hay una explicación desde lo energético, hay una explicación
desde el psicoanálisis hay un montón de explicaciones por todos lados. En mi experiencia, lo que yo puedo aportar es que traumas son, digamos, las piedras en el camino. Información que no pudimos digerir. ¿Sí? Hay comida que me digiero bárbaro, hay comida que me cae más o menos, bueno, un poco pesado, si te comes un lechón puede ser que te cueste digerirlo. Bueno, si comemos piedras, eso olvídenlo, no se digiere. ¿Sí? La que no se digiere, eso es un trauma. Y que es justamente el aprendizaje más importante. Son como si fueran las lecciones pendientes de alguna manera, que vamos a decir, nuestra esencia espiritual necesita justamente aprender de esas. Entonces por eso es que es tan transformador. Cuando logramos aprenderlo es como, sí, lo logré, porque era realmente lo que estaba necesitando aprender, integrar, poder manejar. Vamos a seguir con otro ejemplo, por ahí ya más complejos. Una paciente de 64 años, mujer, la menor de 8 hermanos, que consultaba por angustia que no la dejaba, ella decía, actuar. Estaba tan angustiada diciendo, no puedo hacer nada. Por un miedo totalmente irracional a la muerte, por miedo al cáncer concretamente, y porque ella y toda su familia, ella había heredado una enfermedad que se llama von Willebrand, es una enfermedad de, ¿cómo se llama? Cuando la sangre, de coagulación, ahí está la palabra. ¿Sí? Entonces, lo que le pasa es que empiezan como pequeñas hemorragias que en algún momento pueden llegar a desencadenarse y se mueven desangrados. Entonces, lo que trabajamos con esta paciente cuando fuimos a buscar el origen era, ella tuvo que, en la segunda sesión, encontramos como origen de la angustia, y otro, estos son, perdón mi memoria, pero sin el PowerPoint, repito, estoy perdida, sepan comprender y gracias por la paciencia. También otro de los motivos de consulta era eso, que ella tenía como totalmente asociado la soledad con la muerte. Entonces estaba en ese momento sin pareja y para ella era me muero. ¿Sí? Era como una desesperación ante la soledad. Entonces cuando fuimos a buscar el origen, entonces salió un antepasado con una historia tremenda, que había muerto de una forma muy, muy injusta y muy traumática en soledad. ¿No? Entonces todo había empezado cuando empezó a quedar solo, porque le arrebataron la familia. Entonces ella tuvo que atravesar esta situación de muerte de este antepasado y literalmente porque ay, me pongo desde mi experiencia, pues se desplomó en el sillón sin respirar. Entonces la intervención en ese momento fue, yo le dije, Tomás, Dios te llama por tu nombre, no te escondas de él. Después, ¿no? Yo digo, debe ser que el antepasado se habrá llamado Tomás y debe haber sido religioso, además, porque yo actúo y después entiendo lo que pasó a veces, otras veces no entiendo. Bueno, tardó un poquito, le di un poquito más de lo que me gustaría, ¿no? Un poquito me puso nerviosa la situación, pero finalmente responde y logra perdonarse a sí mismo, que era lo que estaba necesitando. ¿Sí? Esto suele ser un punto clave. Cuando trabajamos con, almas desencarnadas, muchas veces permanecen en esa situación porque no se están pudiendo perdonar. ¿Sí? El perdón es fundamental, fundamental. Entonces cuando lo logra el antepasado, se eleva, 5 minutos, perfecto. Entonces hacemos un caso rápido y conclusión. Gracias. Se eleva y a la próxima sesión chequeamos y el miedo a la soledad se había ido, la ansiedad había bajado, pero ella ya no tenía más ganas de ir a trabajar en profundidad, así que la tercera sesión fue, charlemos. La cuarta sesión, otra vez con energías renovadas. Tengo que decir que esta es una persona muy fuerte, ¿sí? No todo el mundo está para trabajar en esta profundidad. Bueno, la tercera sesión vamos directamente a rastrear el origen de esta enfermedad heredada por von Willebrand, que es la de la coagulación, que la gente termina muriéndose desangrada.
el origen era otra antepasada, tal vez una mujer que había sido abandonada dando a luz a su hijo porque era extramatrimonial. Entonces se ve que agarraron al chico, le dijeron chau, que te vaya lindo, y la dejaron que muera desangrada. Entonces la resolución que la persona necesitaba en ese momento y que ella fue construyendo tuvo que traer a toda su familia, a pararse frente a esta mujer, nombrarla por su nombre y devolverle toda la sangre que le habían retirado. Entonces, la imagen era que a la mujer, que era una cosa, pero lachas de persona, se iba nutriendo y se yergue así como, no sé, una diosa roja de sal, una cosa hermosa. Y entonces necesita que traer a su hijo, abrazarlo, y ahí sí se puede lograr. Próxima sesión chequeamos, no sangró más, y hasta el día de hoy no sangró más. Vamos, yo creo que tengo, sí, vamos a la conclusión. Directo. Entonces, si ustedes no tienen problema, a mí me gustaría leerla. En primer lugar, difundir la toma de conciencia de nuestra naturaleza integrada es una forma poderosa de restaurar la unidad que la percepción individual restringida nos provocó y de difundir la interconexión que puede promover la salud colectiva. La experiencia mostró que una vez que superamos las limitaciones racionales y alcanzamos la conciencia de nuestra alma, nos liberamos de la estructura defensiva y podemos desarrollar un estado de vida más armonioso, alineado con nuestra esencia espiritual y el fluir del movimiento universal. En la terapia de integración dinámica se proporciona un acceso seguro y fácil a este estado de conciencia que sintoniza con el poder transformador y sanador universal que necesitamos integrar para nuestro crecimiento personal, profesional y colectivo. En segundo lugar, cabe mencionar que cuanto más precisa fue la intervención, más profundo, transformador y rápido resultó el tratamiento. Como se mencionó anteriormente, cuando atendemos el origen espiritual de los síntomas y los tratamientos se aceleran, son más fructíferos que cuando nos centramos en la expresión psíquica o física de forma aislada. Esto también yo siempre lo aclaro, yo no trato enfermedades, en realidad yo no trato nada, yo acompaño a la gente a que encuentre su propia resolución. Pero desde ya, lo que es físico, médico, directo. Pero muchas veces se da la resolución de problemas físicos como les diría, efecto secundario de la sanación a nivel espiritual. ¿Sí? En mi experiencia, cuando sanamos el origen espiritual de los síntomas, todo el resto de las expresiones y de las áreas de la persona se acomoda. Como ilustraron los casos, la experiencia en la terapia de integración dinámica revela que cada persona se beneficia de un tratamiento único. Y creo que encontrar una manera precisa de llegar al alma de las personas es lo que permite a esta terapia llevar la sanación psicoespiritual a otro nivel. Además, la efectividad aumenta cuando cada persona recibe el acompañamiento para desarrollar su tratamiento de forma activa en cada sesión. Por su lado, los procedimientos de protocolo que son adecuados para garantizar la correcta aplicación de las técnicas pueden ser menos efectivos que proporcionar transformaciones profundas que conduzcan a cambios duraderos. Por supuesto, este enfoque es muy exigente para el terapeuta al punto de que la razón resulta completamente insuficiente para la tarea. Por lo tanto, y aquí viene mi tercer punto, provocar voluntariamente estados de conciencia expandidos que nos permitan acceder al consejo espiritual puede ser una iniciativa prometedora que aún tiene mucho que aportar a la comprensión holística de la salud. Finalmente, me siento plenamente comprometida y complacida en unir fuerzas con todos los que deseen construir una cultura sensible que integre la espiritualidad en la vida profesional, y acá estoy para el que quiera. Y mi intención final hoy es transmitir un mensaje de empatía. Porque una vez que experimentamos nuestra unidad con los demás y con todos, nuestro instinto de supervivencia nos impide dañar esa unidad. Así, al desarrollar una conciencia integrada, podríamos influir en las generaciones futuras para reducir la agresión entre nosotros, con otras especies, y con el mundo.
Por lo tanto, les animo a todos, como comunicadores, ¿no?, a difundir la concepción integradora que puede contribuir a la coexistencia socialmente colaborativa basada en la interconectividad sanadora del amor. Y creo que esto es lo que realmente la interacción dinámica tiene para compartir. Muchísimas gracias.